¿Cómo están? Los saludamos desde la Iglesia Río de Vida. Estamos aquí desde España y les enviamos un fuerte abrazo y agradecerles también por cada día acompañarnos en este hermoso tiempo de devocional. Tiempo con Dios es vida viva. Estamos en el libro de Tito. Vamos a leer el libro de Tito en el capítulo 2, desde el versículo 1 al versículo 15. El título de hoy, las enseñanzas de Dios. Dice así la palabra de Dios. Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, que no sean calumniadoras ni esclavas del vino, sino maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes. Preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada más que decir de vosotros. Exhorta a los esclavos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, que no roben, sino que muestren fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a toda la humanidad y nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, mientras aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Saben? Estaba meditando en todo esto, en todas estas enseñanzas, en todas estas recomendaciones que Pablo le da a Tito y a su vez que también nos deja a nosotros. Y sabe, yo creo que en una iglesia, siempre que haya una sana doctrina, va a haber siempre una salud espiritual en los creyentes, en las congregaciones. ¿Sabe? El resultado de una doctrina sana es tener una conducta piadosa, con un liderazgo maduro, con un liderazgo eficiente, con un liderazgo con características saludables. Y había tres cosas muy interesantes que me llamaba la atención del devocional del día de hoy. Y es en el versículo 5, en la segunda parte, cuando dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Sabe, usted y yo tenemos la gran responsabilidad de enseñar con buen ejemplo, siendo cuidadosos con nuestras palabras, con nuestro comportamiento, con nuestro testimonio. Es allí cuando demostramos que en nosotros hay una sana doctrina que ha ministrado nuestras vidas. Sabe Pablo, concretamente se dirige a los ancianos, a las ancianas de la iglesia, y sí que incluye gente mayor que tiene muchos años en la iglesia, pero también habla y también involucra a aquellos líderes, aquellos ministros, aquellos que están enseñando, que están instruyendo la palabra de Dios, aquellos maduros espiritualmente hablando y de buena reputación para enseñar, para instruir en la palabra de Dios. ¿Sabe? Estamos cada uno de nosotros encargados y tenemos la responsabilidad de proveer el crecimiento espiritual y la protección a la iglesia, a la casa de Dios. Y esto no solamente se aplica a la iglesia, se aplica al trabajo, se aplica a la casa donde estemos, que la gente pueda ver en nosotros una transparencia, que en nosotros puedan ver integridad, que en nosotros puedan ver honestidad, porque eso es lo que va a hacer que ellos hablen de la palabra de Dios, del evangelio. Somos responsables, como les decía. Otra parte que también me ministraba era en el versículo 8, cuando dice la palabra de Dios que no tenga nada malo que decir de
vosotros, que nadie tenga nada que decir de nosotros. ¿Saben? Es decir, que nadie pueda condenar nuestra manera de hablar y de andar, que el avergonzado sea aquel que no teniendo nada que reprocharnos ni de nada de qué acusarnos, sea él el que guarde silencio, el enemigo, para que no tenga nada que decir ni de la palabra de Dios, ni mucho menos de nosotros. Y otra tercera cosa que me ministraba muchísimo en el versículo 10, cuando dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, que nuestra integridad, que nuestra honestidad, sabe que nuestra transparencia, nuestro buen proceder, nuestro ejemplo, tiene que ser como aquel punto de la I, ese punto que da la elegancia a esa vocal. Así tienen que ser nuestras vidas. Nosotros tenemos que adornar el evangelio con nuestro buen comportamiento. Como les decía, la gente tiene que ver. A veces hablamos demasiado, pero en realidad actuamos tan poco. Cuando la gente en realidad necesitan ver nuestro proceder, nuestro buen ejemplo. Esa es la manera en que podemos demostrarle al mundo que el evangelio nos ha cambiado, nos ha transformado, que la sana doctrina ha traído sanidad espiritual a nuestras vidas, a nuestra iglesia, a nuestra congregación. ¿Saben? Es increíble y es obviamente es nuestra responsabilidad, como les decía, que seamos un testimonio transparente para los demás, que las nuevas generaciones que vienen detrás nuestros puedan ver en nosotros un buen referente. Eso es muy importante. Nuestros descendientes puedan ver en nosotros un buen referente de lo que es amar la palabra de Dios, de lo que es vivirla y de lo que es ponerla por obra y enseñarles a vivir en el diseño de Dios. Le decimos al Señor, gracias por tu palabra, Señor. Una vez más, tú hoy nos exhortas, nos confrontas, Señor, y nos recuerdas lo importante, Señor, que es caminar en este mundo, Señor. Padre, siendo obedientes a tu palabra, Señor, a vivir tu palabra, Señor, a ponerla por obra, Señor, y que este sea un referente para el mundo, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor los bendiga.